Comenzando, puedes recomenzar, pues. Bueno, muy bien. Recomenzamos con la frase, la vida es para los que se animan a perder el equilibrio. Es la frase con la que se inicia una obra de teatro que vi hace algunos años. Un unipersonal, un primer acto, un solo actor en un escenario en penumbras intenta cruzar una cuerda de punta a punta sin perder el equilibrio. Me gustó tanto que la fui a ver dos veces. Quizás porque esa escena evocó un punto desde donde cernir algo de esta práctica que vengo a traer hoy acá, la práctica psicoanalítica con niños. Un oficio en el que se trabaja a riesgo de perder el equilibrio, en una zona entre luces y sombras como ese escenario, aporía de esta práctica. Niños con conductas auto y heteroagresivas, niños marcados por etiquetas diagnósticas, en denuncia de una normalización, niños con recursos simbólicos e imaginarios bastante precarios, niños con cuerpos que están presos de un goce que itera o de goces que invaden, desarraigados, desorientados, muchos niños con el exceso como brújula, solo algunas escenas y escenarios con los que nos encontramos los analistas que trabajamos con niños, versiones de lo insoportable de la infancia. Por algo Lacan en 1949 ya nos advertía, sin dudas, el psicoanálisis con niños es la frontera donde se ofrece al análisis lo más desconocido por conquistar. Entonces abro estos interrogantes, que quiero comentarles que son interrogantes que quedaron en realidad resonando del encuentro exactamente de hace un año en el que tú estuviste, Matilde, y que trajiste algo de esto. ¿Qué hace que un analista decida soportar un dispositivo tan específico como el de la clínica con niños y se dedique a esta práctica? ¿Se debe tener un determinado estilo? No sé, algo que nos acercaría al sujeto infantil. Se es analista primero y luego analista de niños, marcando así algo del orden de una acumulación de saberes específicos que darían esta orientación. Y una más, muy casera y desde muchas veces, bueno, la impotencia que nos invade, cómo sostener esta práctica y no morir en el intento. No pretendo responder a ninguna de ellas, sí bordear lo enigmático para mí el lanzarme una experiencia en la que fui tomada sin calcularlo, sin giros ni rodeos, solo un arrojo que dio lugar a un deseo implicado y decidido en el trabajo con niños. El título de hoy alude a un encuentro. Me permito aquí compartir algunos hilos, algunos retazos de ese encuentro que cambiaría radicalmente el rumbo y lo establecido para esta analista hasta allí. Traigo una de las acepciones del diccionario de encuentro, acto de coincidir en un punto dos o más cosas. Otra definición del diccionario también remarca el verbo en reflexivo, acto de encontrarse. Desde la primera compartiré algo de ese entrecruzamiento de caminos, mientras que en la segunda lo reflexivo del verbo va delimitando, orientando un lugar en el trabajo con niños, desde el no todo a hacerse analista. Los primeros pasos en la clínica con niños fueron, como les dije recién, sin cálculo alguno, con el sentimiento de que algo me iba tomando. No sabía qué era hacer psicoanálisis, menos aún psicoanálisis con niños. Antes de la práctica en consultorio particular, un sendero se abre, una experiencia de trabajo en el área de la primera infancia en una institución pública, siendo aún estudiante de la carrera de psicología, ese acercamiento imprevisto al sujeto infantil. Ya con el título en la mano, la decisión de la práctica privada. Para tomar ese rumbo solo llevaba un equipaje muy liviano, el entusiasmo de los inicios y la creencia de que una biblioteca repleta de libros junto a mi afición por la lectura serían las claves para la tarea propuesta. La fantasía que habitaba mi imaginario marcaba que colocar un diván me convertía en psicoanalista. En ese mismo acto del armado de ese mobiliario, coloco una mesa y dos sillitas pequeñas, similar a las que tenía en la infancia para jugar a la casita. Al lado, un baúl repleto de juguetes. Todo esto sin tener aún una decisión clara de a quién recibiría en ese espacio. Al advertirlo,
efecto de sorpresa y enigma. En resumen, efecto de división. Otro camino que se cruza, el encuentro con este dispositivo lacaniano tan singular y tan rico como es el cártel. La decisión de iniciar el trabajo en el cártel mujer, sin saber que inconscientemente seguía la indicación de Lacan, que para abordar la cuestión del análisis del sujeto niño habría que comenzar por estudiar la sexualidad femenina. Esa experiencia me atrapa y lanza a pedir el ingreso al foro Psicoanálisis NOA, puerta de entrada a la formación del analista. Un acto inaugural, la entrada del primer niño en el consultorio. La angustia del inicio no aplastó una posición firme. Despejar un saber totalizante sobre esa infancia, acompañada solo por una hipótesis de partida, la del inconsciente. A partir de crear condiciones de posibilidad para la escucha de ese niño, se descartó un diagnóstico que lo hubiera dejado petrificado en su ser síntoma de la pareja parental, sin posibilidad de construir lo propio. Como corolario de esa primera experiencia fundante, la riqueza de un espacio de control. Una frase al finalizar esa primera supervisión hizo nudo en Colbs. Firma el informe escolar que te piden como la analista del niño. Un umbral se traspasa sin vuelta atrás. Un hilo más se entrelaza al poco tiempo. Dirigirme a la escuela, una institución analítica, para pensar y sostener con otros la pregunta que siempre se escabulle. ¿Qué es un analista? Con la firme convicción de que no se clínica en soledad, se hace clínica y psicoanálisis en una escuela. En efecto dominó, varias fichas fueron cayendo, las cartas estaban jugadas. Cada paso a partir de allí redobla la apuesta por el deseo del analista en la clínica con niños. En todo ese recorrido, el análisis propio, recostada en el diván, el trabajo en una posición ética de responder a lo real propio, que se hace además presente con cada niño, con cada analizante. Posición ética para sostener la cuerda de la no relación sexual. En ese acto de encontrar, encontrarse, de hacer, hacerse, analista, nada programado. Ningún manual que corra al auxilio. Solo el hallazgo de una condición, sostenerse en lo precario, a través de tres ejes: el propio análisis, el estudio de los textos, el control o supervisión, y una apuesta singular de trabajar con lo mínimo en muchos casos, con muchos niños que ingresan al consultorio. ¿Por qué traer algo de la experiencia personal a riesgo de lo intransmisible en ello? Bueno, primero para ubicar que no hay encuentro con el psicoanálisis que no pase por la experiencia subjetiva. Luego, para invitarlos entre todos, que nos demos el espacio acá para pensar algunos hilos de esta práctica, la del psicoanálisis con niños, en donde desde los inicios aparece una constante para el analista, este perder el equilibrio, como el equilibrista de esa obra que tanto me gustó. Perder el equilibrio con la teoría que no se deja apresar, teoría que nos lanza hacia un conocimiento incierto, que nos encuentra siempre cojeando. En el texto compartido de Rosine Lefort, ella misma lo expresa, ¿no? Que salía desesperada después de los seminarios de Lacan, incluso lo menciona como un horror a la literatura analítica. Pero bueno, con la convicción de que la lectura rigurosa es un pilar en la formación. No desistir y sostener ese ir a las bases en un retorno a la enseñanza de Lacan es necesario para pensar el psicoanálisis con niños. Tarea en más allá de la lectura, que debe enlazarse a la práctica a modo de sostener la resonancia del discurso psicoanalítico en el seno de otras prácticas abocadas a responder el malestar subjetivo de la época a nuestros niños. En el hacer riguroso de esa lectura, una oportunidad que me brindó mi espacio de formación. Ser estudiante en el colegio clínico desde hace algunos años. Una vez más, perdiendo el equilibrio. Posición de enseñante que proporciona a la formación una verdadera subversión. Transmitir la letra de Lacan desde una lectura en la que resonará
la propia enunciación para elucidar permanentemente los fundamentos de la práctica. Un espacio de trabajo continuo, con frutos, darle a la aridez de la doctrina un matiz un poco más liviano, perder ese horror a la literatura analítica de la que hablaba Rosine Lefort. En otro aprendizaje valioso, que de nada sirve una biblioteca personal repleta de libros, bueno, más que el ejercicio de la lectura que no desestimo, para alcanzar un saber que no se deja apresar, ubicando un saber que no tiene que ver con el conocimiento, porque se trata de saber inconsciente. La práctica del psicoanálisis con niños nos confronta a un imposible, que el saber inconsciente no tiene eruditos y que ese saber hacer con el sufrimiento de una infancia no copula con el orden de lo prescriptivo ni de lo preestablecido. Creo que mi hijo es TDAH. Creo que mi hijo tiene TEA. Son las frases que más se escuchan en las primeras entrevistas con padres. Se inicia ahí el camino de una verdadera apuesta por sostener al psicoanálisis como praxis en esta era, en la era del algoritmo, donde el oráculo de la IA tiene todas las respuestas con una inmediatez arrasadora. Maridaje además con un espejismo encantador, que todo es posible. El deseo de saber supone ya el reconocimiento de una falta. Solo desde ahí, y transferencia mediante, podrá sostenerse el oficio de ser artesanos de la verdad de una infancia. Como analistas sabemos de la multiplicidad de ofertas, de otras prácticas, de otras terapéuticas disponibles en el mercado capitalista que desarrollan múltiples formas de construcción de las subjetividades. El niño no tan solo es la excepción a estas ofertas, sino que se constituye en un objeto codiciado. El niño es un sujeto librado al discurso del amo, que empuja al borramiento de su propio enigma. Otras clínicas tienen conocimientos, escupen saberes y saben fálicamente decir de qué padece el niño. La práctica psicoanalítica sostiene una política que hace contrapunto a esto, dando espacio a otra temporalidad, la del inconsciente, donde se pone en juego la espera y el valor otorgado a la contingencia del encuentro entre alguien que sufre y alguien que escucha. Perder el equilibrio también en lo específico del dispositivo mismo de esta clínica. Bueno, si bien sabemos que el dispositivo analítico es uno solo, dado por las coordenadas del discurso analítico, en la práctica con niño adquiere particularidades. Una de ellas es que se encuentra atravesado poniéndose en tensión constantemente con otros discursos. El analista tiene que vérselas con demandas múltiples, de distintos lados, y a veces hasta contradictorias. La demanda y la queja en los niños se encuentra tercerizada. Tal entrecruzamiento puede extraviar a quien dirige la cura. ¿Qué posición tomar con los dispositivos con los que se trabaja en la clínica con niños entonces, para no extraviarse? Traigo aquí uno solo de esos dispositivos, el dispositivo de padres, parientes o responsables de ese niño. El niño es, nos dice Lacan, el producto de una operación que hace al goce de los padres. Es un resto de esa operación, fruto del malentendido, que atestigua con su ser síntoma que los dos no hacen uno, que no hay relación proporción sexual. Siempre, por lo tanto, desde ese discurso parental habrá una yancia, ¿no? Una apertura entre lo que se espera y lo que se encuentra. El trabajo con padres siempre se presenta para el analista en una superficie con bordes y desbordes. Más allá de esto, creo que es necesaria que la presencia de esos otros primordiales se articule con la dirección de la cura, a partir de instalarla en acto. Considero que un manejo dúctil del semblante es requerido en esos encuentros. Menciono nada más otros dispositivos que quizás podamos abrirlos después en el momento del debate. El dispositivo escuela y las encrucijadas del discurso pedagógico con la pretendida homogeneización y el control de los cuerpos. Sostener que el psicoanálisis es una experiencia política
En la medida que interroga la manera en que los discursos intentan ordenar los goces, será una clave para nuestras intervenciones. El psicoanálisis no pretende dominar, sino que busca mantener su oferta. ¿De qué oferta se trata? La de una experiencia original, de una experiencia de palabras. En el encuentro con un niño, solo el analista, su posición y su acto. El niño habla esperando que alguien atrape lo que dice y le devuelva algo. Lacan dice que el niño no le habla a nadie en particular, habla en voz alta, dirigiéndose a un buen entendedor. El niño demanda a un analista que sea simplemente eso, un buen entendedor, para que, como Michel Silvestre dice, pueda hacer tranquilo su neurosis. En el seminario 4 Lacan también trae algo de esto y no deja pasar, ¿no?, el valor de esto, de que un niño sea escuchado en relación a Juanito, y que no se trata solo de hablar, sino de hablarle a alguien. Lo precioso y eficaz del análisis es eso. La entrada de un niño en el discurso analítico le ofrece la posibilidad de ser escuchado en su particularidad, poder leer su síntoma, no solo como un decir, sino fundamentalmente como defensa ante lo real del goce. Una lectura de esa escritura singular en el cuerpo que da lugar a un goce opaco. En esta praxis no es solo leer, sino construir la estructura. El sujeto no es solo efecto del lenguaje o del discurso, sino también fecundidad de invención, de un decir. El sujeto con el que trabajamos es un constructor. El discurso que el niño produce en el análisis es la vía de decir lo real, o sea, el nudo que hace para ser. Lacan en el seminario 16 ubica algo de esto, si bien no lo dice así, que al niño se oferta de un modo particular para cada caso el saber, el goce y el objeto, y que se tratará de cómo el sujeto responde a eso que le fue ofertado. El fantasma, el síntoma, son ya respuestas del sujeto. Por eso decimos que un niño es arquitecto de sus ficciones y de su fantasma. Y Freud fue el que nos lo enseñó con Juanito, recomendando al padre la escucha de la construcción mítica que iba haciendo. Esa es la responsabilidad del niño, hacer su recorte, su entramado. Para eso, el partener analista ha de estar a la altura, tendiendo su mano al deseo del sujeto, ofrecerse como un instrumento para que el niño pueda encontrar en su invención una brújula que lo oriente. En ese encuentro, quizá, con suerte, podrá inaugurarse la invención del niño. El analista, para eso, ha de estar despierto y consentir a ser empujado por un deseo de Rubicón que lo conduzca al acto. La inauguración del inconsciente en una infancia pasa por la puesta en acto del decir del juego. Es ahí, en la escena del juego, donde se recrean los conflictos pulsionales, la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. El juego es ya una interpretación de la realidad que hace un niño, un acontecimiento subjetivo y subjetivante. En el juego el niño canturrea, musita, amasa palabras, pero no hay juego sin otro que done. El analista entonces se pone en juego, jugando, prestando su cuerpo como superficie, los que trabajamos con niños sabemos de eso, para sostener la escena lúdica, teniendo en cuenta que es en el jugar donde el sujeto adviene. Entonces la apuesta en la clínica con niños, pasará por habilitar un espacio deseante para que algo se juegue en la infancia. Sabemos que la posición del analista no es subjetiva ni existencial, más bien alude a una disposición de sostener a cada niño, uno por uno. Posición del analista a estar abierto a la sorpresa, muchas veces al espanto. Los testimonios de Rosine Lefort así lo muestran, de lo que ese sujeto niño traerá al espacio. Posición que tiene en cuenta además la gramática. La apuesta que tenemos que hacer es por un psicoanálisis con niños en función analista del niño, en un hacer siempre en los bordes, bordeando eso imposible, desde una apuesta de trabajar en el franqueamiento de lo posible
para la escucha del malestar del sujeto infantil. Ante lo real, el analista responde con su única carta, su deseo. De eso se trata finalmente, del deseo del analista, deseo inédito que hará posible en el dispositivo no tomar al analizante como objeto, sino apuntar a su constitución mínima como sujeto. Buscar la diferencia absoluta, así nos dice Lacan. Deseo como ese movimiento que se impone de manera enigmática. Es el deseo del analista el operador que apunta aún más allá del discurso. Un deseo además que no se sostiene en ningún querer, ¿no? Ni curar, ni reparar, ni arreglar. La orientación no es desde el furor sanandis. Una posición de falta en ser es muy importante sostener en el trabajo con niños, ya que resulta tan fácil como riesgoso deslizarse hacia desviaciones y llevar la posición del analista que trabaja con niños a la reeducación, a la reparación de las carencias materna, paterna, en una pendiente fantasmática de salvar al niño del otro. Por eso, un deseo en acto y una mirada orientada hacia lo real. Pero no hay clínica sin ética. El deseo debe entramarse en una ética que oriente. Y en la clínica con niños, ¿no? Tan impregnada de categorías diagnósticas, la pregunta que nunca debe cerrarse: ¿cómo oponerse a la predicación y construir un saber evitando predicaciones clínicas? En una infancia, además, donde sabemos que recae una lluvia de clasificaciones terapéuticas con diagnósticos y con fármacos, con sus fármacos para cada diagnóstico. Lacan lo dice con una frase muy clara: todo significante injuria al sujeto. El goce del diagnóstico con la violencia de la predicación no creo que sean cuestiones menores en la clínica con niños, y los analistas debemos estar advertidos de esto. Con siglas: TEL, TEA, TDAH, TGD, se busca cerrar, taponar, coagular la pregunta por el sujeto niño y su singularidad. Con cada niño que abre la puerta de nuestros consultorios, ¿cómo sostener el vacío para escuchar a ese sujeto que habla? Para simplemente estar allí, ofertando una presencia agujereada, cada vez, en el caso por caso. El otro es fundamental en la infancia. Es quien dona significantes para que el niño vaya armando su mundo, pero es necesario también que done la falta. Analista en función, función analista. Es hacer con la propia división, bordeando el agujero constitutivo de cada uno. Prestarse a la transferencia y hacer soporte, soportarla. Nos lleva a ser un funcionario del análisis, sin dejar de leer nuestras coordenadas, a partir de la voz de los otros, en supervisión, en la lectura de los textos, pero también en nuestro otro en análisis, recostados en el diván. La deformación del analista instaura e instituye una lógica que pone en juego no los conjuntos cerrados, sino el agujero. Algo de esto nos trajo Sebastián en la sesión anterior. Desde ahí a todos los interrogantes de este recorrido, especialmente el de cómo sostener esta práctica y no morir en el intento, hacer con una mínima aproximación, despejando cualquier intento de cierre, por el contrario, más bien el modo de repregunta, marcando lo indecible y enlazada a una cuerda deseante que me sostiene. ¿Será condición de animarse una y otra vez a perder el equilibrio? Bueno, Sí. hasta acá perdemos el equilibrio por hoy. Bueno, Gracias. gracias, Verónica. Entonces, como les dije, la interlocutora Sí. va a ser Matilde Pellegrí, quien es AME, miembro del Foro Psicoanalítico Barcelona, ex compañera de foro. Por hoy, ¿no? Es el primer día, ¿no? Es el primer día que no Sí, somos, sí, bueno, comparto la broma con todos. Es pero que hoy compartiremos renuncié, siempre, compartiremos. sí,
cosas para y compartir con el espacios. resto, es que a partir de hoy yo renuncié al Foro Psicoanalítico Barcelona, ahora soy solamente miembro del Foro Galego de Psicoanálisis, así que Rosario Ronda y Pepa Cabrilla somos entonces compañeros de foro. Ahora Bien, sos exclusivo. sí, Ahora es de uno, ahora es del uno. Bueno, buenas Eh, tardes a todos y buenas noches. Eh, Pedro me dijo que si yo podría hacer de interlocutora. La verdad es que no sé bien qué es ser interlocutora. Yo creo que debe ser cada uno a su estilo, ¿no? Como ser psicoanalista, ¿no? Y como ser psicoanalista con niños también, cada uno tenemos nuestro estilo, que es diferente, pero que tiene mucho que ver con nuestra relación con el niño. Entonces, Verónica, por una parte, a mí me ha gustado mucho tu texto, después ahora te lo he estado escuchando. Lo había leído y ahora te lo escuchaba. Y de verdad que me resuenan otras cosas también, ¿eh? Os lo recomiendo leer y después escuchar lo mismo, te resuena diferente, ¿no? Entonces, una mm, en sí que te voy a mostrar que me resuena es que tu trayecto o tu origen de cómo te dedicas a niños también, a veces hay también como un encuentro particular de cada uno de nosotros, ¿no? Es como en el sí, encuentro sí, con el amor, ¿no? Es algo así es. imprevisible, es, digamos, que no te lo esperas, etcétera. Y entonces pensaba en que cómo es tu trayecto para llevar a ese deseo del analista, para dedicarnos a la clínica de niños, que sí que en nuestro análisis ha podido salir, ¿no? Pero que en cierta Mm, manera cuando nos empezamos a dedicar a niños no sabíamos nada, no teníamos ningún saber sobre, sobre nosotros con el psicoanálisis, ¿no? Entonces yo diría que hay algo que me gusta mucho que es a perder el equilibrio, ¿no? Lo que has dicho tú, perder el equilibrio que lo has ido poniendo en cada momento, que muchas veces yo utilizaba otra palabra, malabarismos o ser el psicoanalista similar, sí, malabarista. claro. Hay una diferencia entre perder el equilibrio y el malabarismo. No sé si lo veis un poquito y por eso lo traigo, ¿no? En Sí, cierta sí, sí. manera, porque el malabarismo es aquel que empieza a tirar bolas, las coge, se le van a caer, tiene que hacer un montón de gestos. Y yo diría, Perdona, es que a lo que alude Verónica es al funambulista, es el funambulismo, que no es lo claro, mismo el funambulismo que el malabarismo, que es lo que tú estabas intentando explicar sí, ahora. creo que eso es lo que yo Gracias. intentaba, sí, que es Claro. aquel que puede jugar con muchos objetos, ¿no? Y pensaba que con los Sí, niños ellos utilizan objetos y nosotros también cuando jugamos con ellos utilizamos, ¿no? Con lo cual hay ahí algo de todas las cuestiones, ¿no? Pero bueno, quizás es algo bastante similar, ¿no? Perder el sí, equilibrio sí, también yo lo diría porque a veces tenemos que saltar o tenemos que sí. jugar con ellos de hacer. Sí, lo que pasa es que es interesante esta relación que haces entre malabarista, que también coincido, Sí, y perder el equilibrio. Me parece que para ser malabarista, bueno, uno por momentos pierde el equilibrio, porque eso que uno está haciendo malabares también. tiene que animarse, o sea, para ese oficio, el del malabarista, uno tiene que tomar esa condición. Me dejo tomar por eso. Puede que en esos malabares pierda el equilibrio y se me caigan algunos de esos Sí, y objetos. hay un aspecto también de cómo saber dejarse caer. Pensaba en un Sí, momento, porque en realidad también con el niño es cómo podemos dejarnos caer, ¿no? También con ujú, Ese es el respecto, funambulista, el que se deja caer es el funambulista. por Esa es la eso, diferencia, perdón. Por favor, por eso. Maite, vamos a dejar un poquito para después, ¿sí, Maite? Bueno, pero está bien sus aclaraciones, Pedro. También va bien para la Bueno, el que sí le discusión. pido a Maite entonces que si va a hablar, que ponga la cámara. Sí, entonces, por otro lado,
yo te voy a decir unas cuantas cosas, pero yo creo que después el debate tiene que ser interesante. Yo creo que Bien. transmites bien, Discúlpame, antes de eso, Matilde, sí. sí me parece, coincido con vos en el dejarse caer, que también hay que dejarse caer, y no es tan solo con el niño, ¿no? Es con todo esto que hablamos, ¿no? Que hace a la clínica con niños, con todos esos Y sobre discursos. todo, también saber utilizar el cuerpo. Claro que sí. Porque, por ejemplo, yo como tenemos experiencias diferentes, pero en realidad yo trabajé con niños un poco más tardío que con adultos. Yo estuve 10 Mm, años trabajando con niños del 80 al 90 y a partir del sí, 90 hasta ahora he trabajado con niños. Entonces, donde empecé fue en espacios familiares, que algunos que están aquí conocen mi historia de trabajar en un tipo de estructura de niños y padres de 0 a 4 años, que estilo o estructura similar a la Maison Verte de París, creada por la Françoise sí. Dolto. Entonces, Escuché que lo contaste una vez, sí, escuché. sí, ese espacio fue muy importante para mí porque entonces estaba envuelta de niños y padres y circulando allá con el cuerpo, no con la división de decir aquí es la consulta, los Sí, sí. padres entran cuando quieren o cuando yo digo o cuando ellos Mm, me piden, sino que todos estábamos allí y pero había apartados en que podía estar yo con algún niño y con algún padre, dependiendo de la demanda, porque es un mm, espacio que puedes circular y estar todo el tiempo que quieras, media hora o las 3 o 4 horas de obertura. Os lo traigo solamente para deciros que eso me ayudó mucho para la consulta con niños, mm. porque ese hecho Un fue lindo que ella entrenamiento. estuviera como suelta, ¿no? Como Mm, que eso es importantísimo para trabajar con niños, que ellos te vean no tensa, no organizada, ¿no? Que allí que es el psicólogo, el no sé qué, o el psicoanalista, ¿no? Que sí, entonces los niños sí. dicen, uy, ¿para qué tengo que venir aquí, ¿no? Sino que hay otro aspecto como también más familiar, pensaba yo, Ujú, como para tú poder establecer o poder poner el dispositivo de la transferencia. Cómo sí, sí, sí. instalar la transferencia con un niño, ¿no? Sí, Que sí. tú Sí, estás sí, sí, hablando que es sí. muy importante, etcétera, etcétera, y escucharlo. Yo creo que has traído todos los problemas cruciales de la clínica de niños en en tu, ¿no? Y una cuestión es cómo vas a instalar la transferencia con un niño Mm, en otro tipo y cómo vas a crear un dispositivo que para él no sea alarmante, ¿no? Y sí, que sí. no diga, bueno, es allí el otro, como si voy cuando en la escuela entro a ver al director o entro a ver al psicólogo de la escuela, ¿no? Hay ahí algo que es importante pensar, Sí, ¿no? sí. Para nosotros Sí. con los niños. Sí, creo, Matilde, que tiene también mucho que ver, bueno, con algo eh, de un estilo en el sentido de prestarse bueno, a lo lúdico principalmente. Eso es lo que uno hace con un niño, no está sentada con el cuaderno, con los apuntes, sino prestarse esa sorpresa, lo que viene, ese niño, a dónde se dirige ese niño cuando entra al consultorio, qué hace, qué busca, estar Ujú. dispuesta, Está dispuesta sería, sí a a eso. disposición, Exacto, del otro sería, ¿no? del otro. Digamos, yo a veces también lo comparo como cuando trabajamos con la psicosis, ¿no? No solo con la neurosis, sino la psicosis, incluso en Sí, sí, adultos, ¿no? Que sí, nuestro, ¿no? Cómo nosotros nos vamos a poner a ver a esa disposición de lo que venga del otro, ¿no? sí, ¿Qué es exacto. lo que... Y también Entonces, creo que hay que cuidar sí, mucho esto del semblante, esto de no ponerse como otro amo del niño, en esto que vos me sí. decías, bueno, para Ya ser lo decías diferente tú, ¿no? Del discurso al del amo, médico, ¿no? bueno, sí, muchos niños llegan y me dicen, bueno, me dicen que vos
me vas a preguntar cosas o me vas... No, acá venimos a jugar y ahí ir por el sesgo sin, bueno, que vos me vas a ayudar para que me porte bien, que vos... Entonces, creo que Sí, hay que tener mucho cuidado en ese no hay posicionarse como un amo una cuestión, más. sí, hay una cuestión que puedes decir que hables de lo que quieras también, igual que un Sí, adulto, sí, ¿eh? sí, Recuerda que todo lo que has ido mostrando aquí, hay cosas que son incluso para cualquier sujeto, no sí, solo al sí, sí, sujeto sí. niño. Cuando ha especificado ahí varias cosas, pero hay algo específico de los niños, que sí que también lo has mostrado, que es Ujú, muy importante. ¿Qué sería lo específico de los niños? Que vienen acompañados del otro, como tú lo dices, ujú. del otro parental, ¿no? De los padres. Eso sí Sí, que es sí. específico de niños, porque con los adultos sí que nos traen los padres, pero nos los traen en sus dichos, ¿no? En Sí, todo sí, lo que sí. van a relatar, digamos. Pero los niños no están ahí y que tenemos que estar allí con ellos también, escuchándolos. Ujú, ujú. Entonces ahí sí que hay algo específico porque ¿cómo será nuestra maniobra con cada niño? ¿Cuándo vamos a ver más a los padres? ¿Cuándo menos? ¿No? No hay fórmula No hay ninguna para eso, no fórmula, hay eso es lo que te fórmula, traigo, ¿no? Pero es el que caso por caso, uno por caso uno. por caso, pero que sí que hay, a ver, y esto te lo hago ya también como pregunta, ¿no? Aparte de que estamos hablando, ¿hay que hacer transferencia con los padres? ¿Qué tipo de transferencia? ¿Qué lugar darles, ¿no? O sea, un poco en... Porque a veces también, eso lo habíamos discutido en RIMNA, ¿te acuerdas? Sí, En sí, sí, las, sí. en los seminarios de RIMNA, que también a veces, según cómo maniobremos o cómo la transferencia podemos hacer con uno Mm, de los padres solo, que a veces sostiene el tratamiento y nos va bien, sí, pero sí, digamos, el otro puede ponerse como opositor nuestro y dice, saca al niño del tratamiento, o sea, sí, sí. o sea, que hay ahí, yo creo que es la más dificultad, digamos, ¿eh? Sí, y que siempre sale, y por eso decimos que trabajamos en Alerta, Gitno sí. o en todos los espacios. Yo he utilizado, Matilde, ahí un significante que en realidad viene de la física, dúctil, es una propiedad de los cuerpos físicos. Dije que con los padres me parecía que se requería, me parece, según la experiencia, un semblante dúctil, ¿no? Mm, Las propiedades, los materiales dúctiles son los que se pueden estirar, hilar, deformar sin que se quiebre. Me ha parecido tan importante ese concepto de la física. Bueno, ¿no? Si se quiebra, ¿qué pasa en ese semblante? Los padres se van y llevan al niño, ¿no? Entonces me parece que hay que constantemente bascular, obviamente que según la orientación de la cura, según el niño, el caso por caso, pero bascular ahí para hacerlos, como yo siempre digo, ni muy lejos ni muy cerca. Yo tengo ese refrán con los padres, ni muy lejos ni muy cerca. Hacerlos entrar por momentos, pero que eso no implique un desalojar al niño, porque pasa no, con muchos niños, ¿no? Que esos siempre padres, preservar sí. el espacio del niño. Esa, y tampoco muy lejos, ¿no? Me No, parece no, que implicarlos ahí, poder convocarlos, poder escuchar un poco de lo que traen. Yo escucho mucho, bueno, la angustia de esos padres, le doy un cierto lugar sí. hasta donde creo que se le puede dar, ¿no? Entonces, por eso me ha parecido, he traído Sí, ese y yo significante pienso dúctil. que también estar alerta, si tú, a ver si estás de acuerdo conmigo, en estar alerta en aquellos momentos en que puede haber o que podemos detectar que ahí hay una crisis o hay un momento de los padres de no querer seguir sosteniendo el tratamiento, por ejemplo. Entonces, Sí, saber sí, un poco sí. en eso, sí que entonces, pues acogerlos, ¿no? Para Sí, ver, sí, para que sí. aclaren, ¿no? Eso también puede servir para que el niño pueda seguir viniendo, digamos, por Sí, ejemplo. sí, yo creo que es una presencia que claro que se debe alojar y coincido con vos que hay que estar alerta de eso y ahí sí ves el malabarista, cuando uno Sí, empezar a hacer esos malabares a ver cómo logramos esa atracción, ¿no? Porque sí, uno muchas veces va viendo que esos padres están a punto de sacar al niño del espacio y bueno, cuando hay un deseo uno hace esos malabares
con esos padres para ver, va buscando diferentes estrategias, diferentes intervenciones para ver cómo lograr retener. Por eso la Sí, transferencia con ellos creo que también es yo importante. creo que es importante tener algo de transferencia. No es Sí, la sí, misma de sí. un tratamiento si ellos estuvieran con nosotros en psicoanálisis, ¿no? No, no, Los no. padres, pero sí que una cierta transferencia de acogerlos y de que entender también, ¿no? Su lugar que ocupan, Sí, ¿no? Esto yo sí, creo que a veces da pie a que ellos... Y sobre todo, yo creo que con los padres hay que instalar un sujeto supuesto saber. pero claro que sí, claro que Pienso sí. que es importante eso, aparte de que con el niño también lo tengas, porque está diferenciado. Lo que escuchas del niño y la demanda muchas veces no Sí. coincide con la demanda de los padres, que es otra. Ujú. Sí, ¿Entendéis? sí, O sea, sí. ahí es cómo vamos ahí articulando esa cuestión. Sí, y esto que vos decías, Matilde, de con los dos juntos, con uno, con otro, creo que eso también lo da la orientación de la cura, ¿no? En ese caso. Justo Sí, depende, el ¿eh? Porque a viernes, veces hay uno más angustiado que otro sí, de exacto, los padres. el viernes supervisaba un caso donde nos parecía que era importante, bueno, el trabajo con el padre, no con la madre por una serie de cuestiones. En la orientación con la cura podríamos lograr más, o sea que ahí hay una, bueno, una dirección, vamos a ver Bueno, a mí si me ha pasado funciona. a veces viendo una caída un poco de uno de los padres o de una madre, estaba pensando en este momento que tenía como una depresión, ¿no? Entonces también nuestro trabajo puede ser para orientarlos a que ellos vayan a buscar un tratamiento en un caso en el que hay unos síntomas fuertes de los padres, o hacerles Mm, ver, ¿no? O ver la posibilidad. Yo siempre hago una derivación. Me acuerdo que eso siempre está. de un niño muy pequeño que la mamá había tenido ya depresión cuando tuvo al niño y después volvía a ocurrir otra vez que si el niño se encontraba mejor, la mamá se deprimía. Mm, Entonces yo le sí, señalé sí, esto como una cuestión para irla viendo y que pudiera ir a consultar con otro sí, psicoanalista, sí, ¿no? sí, sí. Eso es muy importante y no digo que sea siempre, pero sí padres que hacen, una mamá o un papá que hacen verdadero análisis, ¿no? Sabemos que no todo el mundo hace un verdadero análisis, sí ayuda mucho en el tratamiento con el Sí. niño, ¿no? Sí ayuda mucho, entonces eso también es importante. Yo también trabajo por ahí, esas sugerencias de, bueno, de tener su propio espacio. Cuando ya la angustia es demasiada y no se puede trabajar ahí. Claro que alojo, claro que doy lugar, claro que escucho a una madre, un padre, pero no, no, no. Acá esta angustia no es tan solo para trabajar en este espacio. Entonces hay esa derivación, esa sugerencia de poder iniciar un análisis. Sí, sobre todo porque los niños dependen del otro, ¿no? Sí, Están sí, sí. completamente ahí. Y hay algo que también debemos pensar los que tratamos a niños, que muchas veces la mejora del niño, si está sosteniendo o como síntoma de la pareja parental, como nos dice Lacan, esto lo hemos podido ver, si Sí, el niño está mucho mejor, ¿no? Se encuentra, digamos, en condiciones en que hace también un poco se sale del síntoma de la pareja parental, que eso es muy sí, sí, importante sí. que sepáis, que en cierta manera nosotros vamos a trabajar con los niños en la parte esta de la operación de separación que no pueden hacer. Así Alienación, es. sobre todo la separación, no pueden hacerla muchos niños aunque sean neuróticos. No, Recordad que claro, hay el estas dos analista. operaciones que nos Sí, sí, parece que sean más fáciles sí, en los sí, niños neuróticos que no en los psicóticos, porque los sí, niños sí. psicóticos están en una alienación, ¿no? Cosa que, por ejemplo, el autista no lo está, ni en la Mm, alienación, no llega a ese punto. Entonces sí que para nosotros ese trabajo del niño, digamos, salirse de la pareja parental, de ser síntoma o síntoma de uno de ellos, de los padres, porque puede ser un síntoma del papá o un síntoma de la sí, mamá. sí, sí. Ese punto hace que haya, digamos,
algo sintomático que aparece en los padres. Sí, Eso sí, sí, pensarlo. sí. Entonces Sí, ahí sí, también, de ahí decíamos que yo creo que también es específico ahí de los niños, ¿no? Porque sí, en los sí. adultos, si se van mejorando, los padres no se deprimen, no se vuelven ansiosos ni angustiados. Y en los Sí. niños sí, siempre hay ese. Aunque, sí, aunque siempre, bueno, ese pasaje del síntoma, de ser síntoma al síntoma propio también por momentos puede angustiar a los padres, ¿no? También, 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 también. también, ¿no? Pero ¿cómo? Ya no hace esto, no pasa esto, pero ahora ha empezado, bueno, es difícil poder transmitirles algo de que eso tiene que ver con la construcción de lo propio. Yo intento explicárselos algunas veces, ¿no? Como que hay algo ahí de lo propio que es importante y que hay que escuchar, ¿no? Sin dar demasiada teoría, obviamente, pero Sí, y luego traes esto del diagnóstico, que eso es de nuestra época. Hay un diagnóstico que, bueno, ayer mismo estuve hablando con unos psicoanalistas también de fuera, de aquí, del extranjero también, y que, bueno, hay un diagnóstico de TEA amplísimo. ¿Eh? Me estaban un comentando sobrediagnóstico. sobre diagnóstico, exacto. Y que, por ejemplo, el que tú dices, el TGD, el trastorno general del De desarrollo, desarrollo. ya no se dice ni ese. Psicosis infantil tampoco existe. Sí, sí, es Es, verdad, es TEA, es es TEA, verdad. TEA, TEA o TDAH o TDA, Sí, ¿no? sí, O sí, sí, sea que hay sí. uno, digamos, en el que con ese diagnóstico el sujeto desaparece. Sí, sí, Yo sí. creo que has traído muy bien esa frase de Lacan, ¿no? Que es una injuria para el Sí. sujeto, ese Y que está instalarlo como, ahí sí, en un... en Argentina es tremendo ese También, ¿no? sobrediagnóstico. Es tremendo y es tremendo desde el discurso escolar, ¿no? Porque me ha tocado atender a niños donde la portera de la escuela, quien abre la puerta, ya no es una docente que pueda tener un acercamiento al niño, la portera de la escuela ve una serie de rasgos, busca en la IA, por eso digo, digo el oráculo que tiene todas las Sí, respuestas, entonces advierte a los padres, me parece que tiene TEA. Me parece que por esto y esto, la mirada no socializa, ¿no? Entonces por eso digo, sí, te reís, Pedro Pablo, pero es tremendo escuchar esto. es Hay horroroso un... cuando... Sí, y yo Bueno, veo y muchos a veces uno niños... dice reír para no llorar. Sí, 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 es... sí, es mejor utilizar Ya eso. empezaron esos diagnósticos masivos con la anorexia. Sí, 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 sí. también hay, ¿verdad?, de que hay anorexia, pero también era últimamente a la que comían menos ya era anoréxica o anoréxico. Ujú. Me he Sí, sí, encontrado con niños fóbicos a la comida y que sí, eran diagnosticados también de como anorexia anoréxicos. como anoréxicos. O sea que Sí, esa dificultad, claro, el psicoanalista nos encontramos, digamos, con grandes dificultades también, ¿no? Somos sí, como un sí, problema crucial de la clínica de niños también, porque sí, en realidad todos van con todas esas terapias de todo tipo y que podemos verlos que algunos vienen ya, bueno, instalados en ese significante, ¿no? sí, Digamos. Y que tanto la escuela como la familia, y que ya vienen, no sé si lo veis vosotros, lo observáis, por eso estamos ahora aquí hablando tú y yo, que también al venir ya con ese diagnóstico, digamos que también es como si los padres creyeran que es algo de lo que ya no va a salir el niño, que ya estará sí, instalado toda la vida ahí. ¿Eh? O también, sea, sí. tiene una fuerza ese diagnóstico que creo que, bueno, es el discurso capitalista también, ¿no? En el que Sí, sí, estamos sí, claro. inmersos, pensemos. O sea que, Y es muy particular en algunos niños que vienen con ese diagnóstico, cómo los padres toman eso y cómo, bueno, se trabaja para sacarlo de ahí, pero los padres constantemente instalan eso. Me ha pasado con algunos niños, ¿no? Bueno, que dudaban, ¿no? Pero usted nos ha dicho que no, pero nosotros seguimos sosteniendo que nuestro hijo, entonces a mí eso sí, bueno, me pasa mucho. El tema de TEA está generalizado.
Y luego, por otro lado, tenemos también síntomas que los padres vienen y quieren curarse rápidos. Tenemos Sí, el otro punto, ¿no? Porque dicen la inmediatez, ¿no? La rapidez que sí, tenemos sí, ahora sí, y que podemos ver en adultos también, ¿no? Que nos dicen, bueno, yo con 10 sesiones ya tengo bastante, o sí, ya sí. marcan ellos. En este caso serían los padres que nos dicen, bueno, pero esto no evoluciona. O sea, también hay un lugar difícil una posición difícil para los psicoanalistas, ¿no? Es lo Que que es marcaba con el tema de cómo la podemos espera. ahí Sí, es lo que marcaba marcar que es otro tipo de abordaje de Sí, la sí, sí, sí. infancia, que tiene mucho. Hay padres que tenemos la suerte de que hay padres que lo van acabando entendiendo, ¿no? Si no, Mm, no tendríamos sí, pacientes. sí, Yo he estado con niños desde 35 años, o sea, y sigo teniendo, ¿no? La demanda, sí, pero sí. sí que hay algo ahí que es darles otro tipo de abordaje, que Por entiendan la eso, diferencia, por ¿no? eso planteaba mucho Matilde como una práctica de contrapunto, Por en ese eso, sentido, donde la espera es muy importante, no apresurarse a la sí, etiqueta, al sí. diagnóstico, darle tiempo para la transferencia, para un montón de cuestiones. A mí me hace mucha gracia cuando vos hablabas de estas otras terapias. Me ha pasado con papás que vienen así como con la libretita así de anotar y se sientan y me dicen, ¿cómo hago? ¿Por dónde voy? Usted me va a ir diciendo. Y yo le digo, bueno, anote bien bien fuerte. Déjelo ser niño. Déjelo ser Mateo o Juana o Luisa. Y se ríen, se descomprimen, obviamente, con eso, como diciéndole, no, no hay ninguna fórmula. Lo dejemos ser niño. De Sí, eso se trata. luego has traído algo muy importante, que es el trabajo con los niños, ¿no? Creo que lo estaba buscando aquí para que no, Sí. eso, cómo en cada caso con el niño tiene mucho que ver el saber, el goce y el objeto. Mm, Pienso que en sí, sí, la sí. clínica de niños hay estos tres puntos, ¿no? Que Sí, 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 pienso que sí. hay el... Y luego, para último, porque si no, no dejaré Sí, 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 a que sí. hagan preguntas, Está porque muy están animado el diálogo, tan los enriquecedor demás estamos esto que ansiosos. no acabaremos, no Sí, muy acabaremos nunca. enriquecedor. Es la construcción de la neurosis en el niño. Y Mm, tú ya has dicho que Michelle Silvestre ya nos lo ujú. dijo en 1980 y pico, Sí, ya sí, nos dijo en sí, el 87 que había que respetar digamos, su construcción de neurosis, ¿no? exacto. Y que pueda dar una respuesta. Y hay que, Exacto. y eso lleva Y un el tiempo. otro es la construcción del fantasma. No Claro dejemos que de sí. pensar que es muy importante el trabajo que hagamos con los niños porque está la construcción del fantasma en la infancia, Exacto. Es ¿eh? Y que fundamental. después se va a desplegar en la adolescencia, Sí. ¿eh? Y que Que a es un esto que punto dice, importante porque también tenemos que ver cómo, porque ahora no es el tema, pero los adolescentes, que también es otro que mm, trabajamos, pero que sí que ese fantasma depende de cómo haya sido construido, ¿no? También va a sí, sí, tener sus sí. repercusiones en la adolescencia. Pero claro que sí. Y esto que decíamos de Michel Silvestre, que lo dice hace tanto, bueno, Lacan también lo dice de una manera enigmática en el seminario Sí. 21. Hay que dejar que el niño, bueno, que Ah, haga el nudo, ¿no? el nudo es lo Cuando mismo. dice, el niño está hecho para aprender algo, para hacer el nudo, ¿no? Para que algo del nudo se haga bien. Me parece que son dos fórmulas, bueno, similares, Recuerda pero que lo hay un mismo. nudo que se transmite. El niño nace con un cierto nudo, que es el nudo de los padres, ¿no? Pero después va Sí, a sí, sí, construir su propio nudo, que es, exacto. Y eso ahí es el analista importante. tiene una función muy importante, ¿no? Como muchas veces en el nudo presta, presta muchas cosas, presta algo También, del también. imaginario muchas veces, algo... Bueno, sí, coincido con vos, Matilde. Bueno, otra cosa, la última. Sí, No sí, has me hablado de encanta. los sueños de los niños. Son importantísimos. Son En la importantísimos. cura, los sueños de los niños. Sí, sí, sí. No he hablado para no Importantísimos. Os lo abarcar ya, digo a todos los que para... estáis aquí. Yo Sí, soy, sí. me intereso mucho por los sueños de los niños hace mucho tiempo. Freud ya nos legó
un montón de sueños de niños que os recomiendo leer, porque Sí, nos sí, dio también mucha información, ¿no? Porque también los sueños a veces nos muestran la cristalización del síntoma en el niño. sí, así es. Eso pienso que Ve- es importante. Estuviste, Matilde, hace unos años, si debes acordarte, en el foro, en un seminario un día sábado, donde trabajaste Sí. el tema de los sueños, que ha sido muy interesante. Ya no lo he tocado porque era como abrir mucho. He No, ya intentado, lo sé. Bueno, por yo eso dije que también, yo estoy algunos abriendo hilos, ahí más temas, ¿no? Pero bueno, algunos hilos, pero bueno, sí, es sí. verdad. Bueno, Coincido. pues Bueno, yo me creo que ahora parece, Gracias, Matilde. sí. que con Ok, las contribuciones eh, de los otros, ¿no? Sí, sí, es un bueno, placer conversar con vos, gracias Matilde. de nuevo. Bueno, Matilde ha inaugurado pues un estilo de interlocución pues muy interesante, muy simpático, pues que han hecho un diálogo pues que pues nos Bueno, no dejó sé abrir si muchas ser preguntas. interlocutora era eso, pero bueno, No, está bien el estilo. Yo sí lo que siempre digo es que la interlocución que yo espero es que sea de alguna manera que resalte la Mm, presentación, el trabajo del que presenta, no que sea sí, otra presentación. no, Entonces, tú lo has hecho de una manera, pues un estilo pues muy simpático que ha dado pues un diálogo muy fructífero. A ver, yo voy a hacer una segunda interlocución, pues alguna intervención sí, no muy sí, sí, larga, pues sí. para dar la Sí. oportunidad a otro. Yo he tenido pues una cierta experiencia con niños, eh, Mm, principalmente en Pereira y acá en Barcelona, alguna pues, pero alguna experiencia que me ha dejado marcado, pues vamos a decir así. Sé que también María Antonieta ha tenido pues, no sé si sigue viendo niños, pero tiene pues una gran experiencia pues con niños, sí, seguramente tendrá muchas cosas que decirnos, no sé quién más trabaje con niños. Gladys sé que ha trabajado algo con niños, pues, me dio un comentario pues hace tiempo al respecto y que ya nos dirá pues. A ver, tengo numerosas preguntas y comentarios, voy a limitarme solamente a algunos pues para dar pie pues a otras intervenciones y más adelante ujú, voy a incluir otros. Voy a comenzar en realidad no por una pregunta y no por un comentario a raíz de algo de lo último que ustedes dos conversaban ahorita, que es, a ver, es un niño que todavía veo, ya el niño es un preadolescente, ya tiene 12 para 13 años, lo comencé a ver a los 7 años, pero muy importante, yo también veo a la madre. mm, Un niño mm, que nació prematuro, estuvo en incubadora por alrededor de un mes en mm, un entorno brutal donde las enfermeras y médicos le decían que iba a quedar normal, o se iba a morir, bueno, mm, cosas espantosas, pues. Pero esta madre colocó al niño como un niño necesitado, como un niño, anormal no es una palabra que utiliza, pero sí que siempre era necesitado. Y él se colocó en respuesta mm, a esa colocación de la madre. Pero eso era muy importante porque entonces la madre necesitaba que el niño siguiera necesitando. No, no quiero claro, extenderme, pero me parecía fantástico eso, pues. La madre necesitaba que el niño fuera un necesitado. sí, sí, Bueno, sí. afortunadamente yo trabajo con los dos, cosa que va contra cierta dosis. Yo recuerdo que estando en Pereira, yo no sé si Sebastián estaba en eso, pero bueno, un ataque frontal porque yo dije pues, que yo no tenía problema en ver a los padres de los niños, pues, y la reina del lugar, pues, dijo que no, que ella en 25 años jamás había entrevistado pues, a los padres de los niños. Bueno, una locura así, pero yo. En fin. Lo que está em, diciendo Pedro Pablo, como que el niño realizaba ese fantasma, el fantasma de la madre, de ser un disminuido, y bueno, necesitado. la madre, pues, realmente pues actuaba así, pues y el padre también, pero el padre pues más un poco por una posición un poco débil, un Mm, hombretón, un hombretón, pero pues mm, que pues pero que pues adoraba pues a su mujer y pues se seguía por lo que ella decía, pues.
Entonces, bueno, en fin, pero no quiero extenderme mucho, pues para ir a otras cosas. Mira, un par de declaratorias. Tú en 2 o 3 ocasiones utilizas el término infants. Eh, Me da la impresión de que lo utilizas el término de niño en general. Tú me corriges, Sí, pero porque sí, infants yo sí. entiendo que es el bebé, el niño que aún no tiene lenguaje, no es el Ujú. niño en general. Entonces, bueno, pero tú me lo aclaras después, déjame decirte lo Sí, primero. sí, Y el otro punto que quería comentar, tú hablaste eh, eh, de la colocación de los juguetes o de las casitas, que dijiste que como tú los colocabas cuando niña, me sí, hizo, sí. me hizo regresar a la pregunta que tú misma haces. ¿Qué hace que un analista quiera trabajar con niños? Eh, Y bueno, pienso que quizás allí para ti haya una respuesta. ¿Eh? claro que sí. Ajá. En el Em, análisis propio está la respuesta de Claro. algo de sí, eso, sí. Mira, esos hay nudos que se otra pregunta que es tejen. una cuestión aclaratoria, porque tú dices que lo Sí, sí. real que se te presentifica con cada niño. Mm, Me da la impresión de que quizás allí estás usando el término real en un sentido un poco amplio. Me explico por qué. Pues porque, a Ujú, ver, lo que, digamos, en un sentido estricto de Lacan llamamos real, es algo que nos, que nos, que nos conmueve, que nos conmueve, que nos descoloca, que no podemos soportar y que no podemos poner en palabras. ujú. Entonces, claro, en ese sentido, si cada paciente a uno le presentifica un real, pues sería No, espantoso. no, Entonces, bueno, no, pero algo, es algo de ese trabajo con una niños, aclaratoria. Pedro Pablo, Eh, de lo Dos difícil de comentarios nada más y soportar. termino. Sí, sí. Me encantó esa frase que utilizas, el saber, y yo pues ahí remito a Jorge Escobar, que estoy seguro que esa frase le debe haber encantado también. El saber inconsciente no tiene eruditos. Me encantó esa frase. Eh, y el Eh, último comentario es que Verónica, uno de los mensajes que me mandó me agradeció te agradezco por permitirme perder el equilibrio en tu espacio. Entonces, bueno, es que se agrega, porque es que esta chica de Tucumán, Gladys, Gracias Julieta, por lo de chica. ahora, y ahora Verónica, que tiene facultad de descolocarme, yo no sé qué agua beben ustedes allá, pues, porque siempre me sorprende pues, con esas cosas allá. Bueno, estos son unos comentarios iniciales. No sé qué quieras decir, Verónica, y luego damos Bien. la palabra Es a que, la... es que yo te agradecí por ese perder el equilibrio porque creo que tiene mucho que ver con hacerse analista, perder el equilibrio en diferentes espacios, inclusive en el espacio con otros, ¿no? El sábado hablábamos en el seminario en No, el es que que a mí estabas. me gustó mucho, y con el agregado que hizo Matilde, del equilibrista tuyo, pero le entendía Sí, sí, sí. Malabarista, sí. malabarista y algo muy interesante que le entendía a Matilde, pues lo de dejarse caer. Es decir, que a veces uno no sabe qué hace, pues, oye, tiene que ver cómo se las arregla con un niño. Mm, Y recordad en el autismo, por ejemplo. Pensad Ah, que tratamos niños autistas también, ¿eh? sí, sí. Sí, sí, ahí sí, sí sí. no he visto ningún niño ni no voy a ver yo. Ahí sí, hasta ahí llegan los límites, no veo ni niños ni adultos autistas, no veo, Bien. ni adolescentes. Pero perder el equilibrio, creo que, bueno, por algo, 2 veces la vi a la obra, hace poquito la vi por segunda vez, pero creo que atrapa un poco eso que hablábamos el sábado en el encuentro de nuestro foro, Pedro Pablo, que el analista se autoriza por sí mismo, pero por eso nos dirigimos a una escuela, con otros. Y en ese con otros, bueno, está ese riesgo siempre de perder el equilibrio, ¿no? Y de caer Sí, también. Y pero de claro. caer. Bueno, y la tenemos que, hay que seguir, hay que volver a levantarse, exacto. Me parece interesante esto que comentaba, yo creo que, bueno, justamente como el analista se autoriza a sí mismo, esto de lo poco ético o lo no ético de trabajar con la madre y el niño, yo nunca lo había escuchado, pero si es tu forma, yo sí creo, a mí me ha pasado muchas veces en muchos niños, bueno, claramente, ya desde las primeras entrevistas como vos decías el sábado también, que vos algo podés pesquisar del fantasma, ¿no? En las primeras entrevistas, bueno, también poder algo pesquisar en esa escucha de los padres,
bueno, que muchas veces un niño está atrapado en ese fantasma, en el fantasma materno. Mm. Entonces yo también sí lo hago ese trabajo, pero no desde el análisis de la madre, sino estos encuentros en los que, bueno, estos encuentros con los padres dentro del dispositivo, pero sin perder de vista que es el espacio del niño. ¿Sí? Y sí, infans lo utilizaba para utilizar otra palabra en relación al niño, estrictamente habla del que no tiene lenguaje, el niño está, Mm. o sea, de un niño muy pequeño, nosotros lo utilizaba como otro sinónimo, digamos, de niño en general, del que está en proceso, ese proceso de constitución subjetiva, de hacer el nudo, en relación a eso. Ok. Bueno, mientras se animan, bueno, otra frase que yo estoy seguro que a Sebastián le debe haber llamado mucho la atención y que es muy válida, es que el niño es un objeto codiciado por el mercado. Es otra cosa a la Mm. que tienen que enfrentarse, bueno, los padres, pero en particular aquí los psicoanalistas que trabajan o trabajamos con niños, pues. Sí, pensad Ah, bueno, en esos juguetes de ahora, que todos los niños compran. Sí, mm, ¿Sabes sí. estos muñequitos? Los, los Dulos lo Lego. sabe el nombre. ¿Los Eh, Lego? no, no los de Lego. Estos otros que se han Ah. puesto como locos a comprarse, que son La pequeñitos. Bubu, la Bubu. Eso, la. La Bubu, la Bubu. Porque el otro día me preguntaron por eso, otro psicoanalista, y me pero ya va, dijo ya va. que él pensaba que sigue siendo el objeto transicional de Winnicott, Mm, ¿eh? sí. Y que hablaba del niño generalizado, porque lo llevan adolescentes, adultos y Sí, niños. sí, es verdad. El sujeto, yo digo el niño, el objeto codiciado del discurso del amo, y también se lo ve mucho en la industria farmacológica. Acá en Argentina espanta, esa es la palabra, porque a mí eso es lo que me produce espanto ver que desde los padres o la escuela bueno, o los médicos, el discurso médico se busca hacer tomar medicamentos a niños muy pequeños, ¿no? La medicalización de la infancia. Vivi Cuevas, que no participa de este espacio, también ha trabajado mucho eso, y acá en Argentina ha ido en creciendo. Ok, bueno, entonces vamos a dar la palabra, una breve aclaratoria. No, lo de no ver a los padres y al niño, bueno, no al mismo tiempo, por separado, No, 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 sí. este, yo, es absoluto, yo no le voy a preguntar absolutamente a nadie si yo voy a hacer eso o no. No, no, Yo lo no, hago por a mi eso criterio y decía. punto. Y No, punto. Pero no, esta colega simplemente buscaba algo en cualquier cosa para criticarme. Sebastián es testigo de eso. Bueno, no, yo no, aprendí no. que era la reina del lugar y que yo mejor no le Lejos respondía de eso, y que Pedro tenía Pablo, que lo que yo buscar mi te... camino para otro lado. Sí, Claro, no, pero lejos de eso, no padre, era un Pedro Pablo. cuestionamiento ético, sino decir una estupidez de No, 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 que no, no, por no. técnica, una imbecilidad. Bueno, Es que María Antonieta discúlpame, Isaguirre, Pedro perdón, Pablo, Verónica, perdón, sí, adelante. es que decía que lejos de eso, ¿no? Sino que me hizo acordar de ese trabajo que yo también hago con los padres, una mamá, un papá, en esto, en los encuentros bueno, dentro de la clínica, dentro del dispositivo, para cuando puedo ver esto, que está atrapado en ese fantasma materno o paterno, eso. Ok, Tony, Bueno, muchísimas gracias tanto a Consuelo como a Matilde, porque la verdad que fue genial, porque es escuchar al psicoanálisis o a la clínica de la infancia hoy, pero ese hoy es de unos años atrás y de lo que puede ser el presente para un poquito hacia adelante, ¿no? O sea que me gustó muchísimo, estoy de acuerdo con todos los elementos que ustedes discutieron, tanto de la concepción teórica, tanto de la concepción de la formación del analista y también de la problemática de la clínica con niños de hoy día, ¿no? En algunos países donde la problemática esa es más intensa, otras menos intensa, pero lo que yo veo es que hay una especie de globalización en ese sentido. Mm. Mm. Pareciera que la problemática con la que nos encontramos no es lo mismo en Caracas que en Argentina, que en Buenos Aires, que en no sé qué país, en Barcelona, lo que fuera. Sí, sí.
Hay un punto que me parece muy lindo, que el trabajo tuyo de verdad fue muy bonito, porque es el problema de la clínica, pero que implica al analista su análisis, la supervisión y la formación teórica, ¿no? Es decir, ese punto. Y en relación con los que trabajamos con niños o que en algún momento uno no lo decide, sino que se decide. A mí me pasó igual, es decir, yo nunca Mm, pensé que yo terminé la carrera de psicología y iba a trabajar con niños. Sí me interesó siempre en la formación, pero es algo que ocurre, es decir, que es un encuentro, como tú dices, pero que ese encuentro después, aunque sea años después, tiene que ser trabajado en el análisis. Es decir, es porque es distinto. Lo que uno trabaja de por qué uno hace, sí, por qué uno se autoriza analista, pero por qué uno toma a los niños. Ese es otro, Mm, mm, es una pregunta diferente que tiene que ser resuelta realmente en el análisis, como ustedes lo dijeron. Pero la mm, otra cosa que esta sesión de hoy, pienso que alguien que le interesa la historia del movimiento psicoanalítico, estamos frente a un mm, momento de la historia del mm, movimiento psicoanalítico. Porque imagínense que yo tengo tantos años, yo sí, estoy viendo niños desde el año 64, pero lo veía de otra manera, en una cultura donde el psicoanálisis no ocupaba el lugar, mejor dicho, sí, que te sí. mandaran un niño para un tratamiento que no fuera escolar. Era rarísimo. Mm, Años después empezaron a venir niños que venían específicamente, ya fuera por la escuela, ya sea por los padres, ya sea por el médico, que te decían, vaya a ver esta psicóloga que es distinto. Pero eso fue años después, por lo menos en Caracas. Entonces, mm, primero entonces escaparse, salirse del discurso de la psicología sí. del desarrollo. Además, imagínense que yo era profesora de psicología del desarrollo en la universidad. Entonces, separarse de eso me costó mucho trabajo y mucho análisis y mucha supervisión. Entonces, en relación con eso, por una parte, de salir del discurso de la psicología, por los que somos psicólogos, es decir, Sí, salir sí. del discurso de la psicología evolutiva a la psicología del desarrollo. Son momentos que se van armando en la formación y en la experiencia y en la práctica con la clínica. Pero fíjense, a mí me tomó tanto tiempo porque no había psicoanálisis lacaniano. Yo entré a Mm, trabajar desde el punto de vista psicoanalítico cuando mi práctica psicológica llegó a un punto que dije, aquí hay algo que no me cuadra, trabajando con los niños, los padres, todo ese rollo. Que hay algo que yo no puedo. Entonces fue cuando hice el mm. posgrado de psicología clínica, que la formación era con los psicoanalistas de la IPA. Entonces imagínate, entro en Argentina, esto es, imagínate, esto es bien, te estoy hablando de algo que era corriente. Aquí no. Entonces empezar por ahí. Después me encuentro con Diana, y Diana, cuando yo empecé a supervisar con Diana, apenas Diana Rabinovich había llegado. Entonces, Mm. ella nunca había visto niños, entonces ella me dice, bueno, no importa, vamos a trabajar y empecé a supervisar con ella antes de entrar en análisis con ella. Y ya yo estaba en análisis con un kleiniano, imagínense el zaperoco. Entonces ella me recomendó que fuera a hablar con Bleichmark, no era Ah, Silvia, Silvia, ¿no era Silvia? No. la otra, la esposa de Ah, Bleichmark. Ajá. sí, sí, sí. Porque ellos habían llegado juntos en el año 75. Menos mal, menos mal que ese paso, ella me lo recomendó, pero yo no di ese paso, porque después, pocos meses Mm, después, ellos se fueron para España. Pero me quedé con Diana, que aun cuando nunca había visto niños, porque ella decía, no, yo no me gusta trabajar con niños, ella decía, oye, ¿cómo tú puedes trabajar con niños? Porque ella nunca, pero eso no importa, no importa. claro, Eso no tenía nada que ver, y eso empecé a verlo que no tenía nada que ver, que no era una especialidad. Entonces no. después empecé a trabajar teóricamente y por el interés mío en historia del movimiento psicoanalítico, separarme de las orientaciones psicoanalíticas que no fueran lacanianas. Es decir, todo ese trabajo de hacer algo diferente, a medida que empezaba a estudiar y formarme como con Lacan, aquello empezó a chocarte.
Pero casi todas las orientaciones psicoanalíticas de trabajo con niños eran kleinianos en Caracas. Entonces empezar a separarte. De tal manera, yo estaba recordando que el primer artículo que yo escribí, que tenía que ver con la teoría y la práctica con niños, lo escribí para la revista Analítica, que era la revista de la Escuela del Campo Freudiano de Caracas. Y el primer artículo fue que un artículo que era justamente, se llamaba Separación, Individuación, Teoría Psicoanalítica del Desarrollo de Margaret Mahler. Entonces, Ah, el trabajo que yo tuve que hacer con Aminda Verasturi, la formación en Nueva York, cómo formaban a los niños, todo ese trabajo de separarme para dar una orientación lacaniana a una práctica que venía toda, toda mezclada. Y entonces eso es trabajo de análisis, trabajo de supervisión, trabajo de teoría y una práctica que se va como. Entonces, cuando las oigo a ustedes, yo digo, oye, esto es puesto muy bonito, con una excelente palabra, muy preciso, y uno diría, este es el psicoanálisis con niños hoy lacaniano. Tú nombras Winnicott, por ejemplo, yo no puedo separarme de Winnicott, pero tomo de Winnicott claro, lo que podemos tomar. Entonces, sí. eso ha costado muchísimo. No es la separación teórica también de las otras formas de psicoanálisis con niños. Bueno, eso lo doy. Muchas Mm. gracias a las dos. Maravilloso. Gracias a vos, María Antonieta, Gracias. y gracias por esto que traes, que me parece tan importante separarse de la psicología del desarrollo, que vos lo contás en tu Mm, experiencia, te ha costado mucho, pero te cuento que a mí también me ha costado mucho. Me ha costado mucho porque, bueno, nosotros tenemos también una orientación en psicología, en la carrera de psicología también, que va muy de la mano de la psicología del desarrollo. Me ha costado en los inicios y ojo. Hay momentos que también, ¿no? Tengo Claro. que frenarme, ir a supervisión porque también me cuesta. Me parece que es un punto muy importante que he traído, te agradezco mucho, ese separarse de la psicología del desarrollo en el trabajo lacaniano con niños. Te agradezco que hayas compartido tu experiencia. Te Gracias. agradezco mucho. Yo te agradezco a vos. Sebastián, Hola Verónica, muchas gracias por el trabajo. Hola, Sebastián. Fíjate que a propósito de lo que hablábamos en realidad la vez pasada y que tú mencionaste, tú sí que traes todo un despliegue de los agujeros y todo lo que está implicado en ese sentido en la práctica analítica y me gustó mucho el cómo situabas la importancia de la posición del analista, que finalmente es esto que se está discutiendo respecto a este, como resultado del análisis y como posibilidad para intervenir los niños, etcétera. Y en ese mismo sentido, esta frase que tú traes del teatro me pareció muy importante porque pensaba en cómo hablaba sobre el acto, ¿no? De la Mm, justamente situarse sin garantías y en ese sentido poder apostar, ¿no? Y mm, pensaba que justamente eso hace parte de los resultados del análisis, en tanto de alguna manera uno se percata de cómo el estar representado por el significante es estar en una cuerda floja todo el tiempo, ¿no? Que de alguna manera sí, uno sí. se compromete con estar representado ahí, pero en cualquier momento eso puede caerse, ¿no? Se le cae a uno por efecto del análisis, pero también puede pasar en la vida de cada quien, con lo trágico y dramático que es perder esos puntos de identificación. También a propósito de Mm, esto que decías de la caída de los padres, de esas mm, garantías que los niños se encuentran ahí. Entonces, eso me llevaba a pensar también que finalmente en la posición de analista no solamente se apuesta, para correr el peligro, sino que además uno sabe que ese peligro va a estar en algún momento, ¿no? Entonces no solo ujú. está como la apuesta, sino la seguridad de que en algún momento uno se va a caer Sí, porque no va a sí. poder encontrar la garantía de lo que se hace. Entonces es como un apostar, pero saber que se va a perder, lo Ujú. que es como muy interesante, ¿no? Que no es solo una apuesta donde uno puede ganar, sino una apuesta donde uno va a perder en algún momento definitivo. Y quería hacerte una pregunta porque
Me gustó mucho esta parte cuando dices lo de salvar al niño y cuidarse de salvar al niño, que efectivamente es muy fantasmático. Yo siempre he pensado que con niños uno siempre está muy como al riesgo de eso, porque como esa idea que se nos presenta por su semblante como de fragilidad, de dependencia, etcétera. O Ujú. sea, como que puede mover muy fácilmente esa tendencia a volverse a ser otro amo, ¿no? De enseñar, Sí. orientar, Ujú. Entonces, sí, un poquito como sobre eso, a ver qué puedes comentar de tu conquista, de ese poderte salir de esas posiciones maternales, paternales. Pues muchas gracias. Bueno. No, gracias a vos. No sé si tanto como conquista, Sebastián, porque es algo que trabajo siempre, ¿no? De no deslizarme por esa posición fantasmática. Creo que en el trabajo con niños es algo que tiene que estar siempre, es algo que no se cierra, por eso hablaba, ¿no? No se cierra, también tiene mucho que ver con tu trabajo de los agujeros, porque no es que está cerrado y ya la encontré y es una conquista y tengo claramente como analista esa Ujú. posición. Bueno, no, es una posición en la que hay que trabajar constantemente y por eso a mí me gusta la palabra advertido. Me parece que hay que estar advertidos de eso, advertidos constantemente en la clínica con niños de no caer en esas posiciones, de no desviarse a esas posiciones. Eso no es un análisis, eso claramente no es un análisis, ¿no? Me parecía que eso que digo, estar ahí. ¿No? No, Ujú. no queriendo tapar los agujeros, hacer, no, no. Por eso digo, no es una conquista, es algo en lo que se debe trabajar constantemente. No importa los años, no importa la experiencia, no importa los niños que uno ve por semana. Es algo que uno tiene que tener como horizonte en el trabajo, me parece. Bueno, gracias a vos por tus comentarios. Y me ha ayudado mucho, bueno, el encuentro anterior para poder armar algo de esto, así que te agradezco mucho también. Gracias a ti. Bueno, Gladys, Pepa y Constanza, yo me anoto después de Constanza. No levanto la mano porque al hablar, pues el Zoom me la vuelve a bajar. Gladys, Bueno, bueno, Verónica, la verdad que me gustó muchísimo el desarrollo que has hecho y sobre todo me gusta mucho cómo fuiste puntuando y además el estilo, ¿no? Tu estilo. Y bueno, y me gustó también mucho la interlocución que hizo Matilde, ¿no? Puntuando cada aspecto de tu trabajo. Y me quedé pensando que ambas le aportaron un granito más de arena a nombrar la función analista, que no solamente que Mm, yo no la dejaría privatizada solo cuando se trabaja con niños, sino también en el trabajo del psicoanalista en general, ¿no? Con el inconsciente. Ujú. Y es muy interesante porque se me ocurrió, ¿no? Que una habla de equilibrista, ¿no? Y la otra habla de malabarista, ¿no? ujú. Y pensé que ambas, ¿no? Me parece que el malabarista de bolitas, decía Matilde, pareciera que es un malabarista de los objetos A, ¿no? Las S, la mierda, Ah, el pecho, la mirada, la voz, ¿no? Eso que se juega en un análisis, ¿no? Cuando se trabaja con un sujeto, ¿no? Con un sujeto mm, presente en relación a un sujeto de la language, ¿no? Del otro, ¿no? Y el equilibrista también, me parece que el equilibrista también es una figura que convoca al objeto, porque me parece mm, que tanto causa, el analista en la función causa de deseo, ¿no? De eso que avanza, ¿no? Que vaya, ¿no? mm, Un poquito más, ¿no? Eso para no dejar caer, ¿no? No dejarte caer, mm, nombrabas mm, ahí sostener la cuerda, ¿no? Que es un término que Lacan lo utiliza mucho para pensar la psicosis, justamente en donde no haces equilibrio en ese hilo tan fino, en la medida que se funciona como objeto, ¿no? Como objeto causa, mm, y no se cae que creo que por ahí el psicoanálisis con niños, pero también el psicoanálisis con adulto, adolescente, anciano, lo que sea, no Ujú. mm, sujeto, hay una tendencia pedagógica a pedagogizar, ¿no? A psicoterapiar,
Entonces me parece a mí que hay ahí una definición o una prevención, me parece, de la función analista, que es, ¿no? Ya lo decía Colette Soler, siempre hace millones de años que el analista se define por lo que se priva, ¿no? Mm, Bueno, eso Ujú. me gustó mucho, ¿no? Inclusive visualmente, ves tanto el equilibrista como el maravilloso para pensarlo en relación a los objetos, ¿no? Por mm, otro lado, Matilde decía que así como el amor, que es imprevisible, también, digamos, este lugar, digamos, ¿no? Esta elección, que es una elección de amor, ¿no? El sí, psicoanálisis es una elección de amor, ¿no? Y de hecho, digamos, es la elección de producir el amor de transferencia, que es imprevisible también, pero esa imprevisibilidad me parece a mí que tiene todo eh, algo que es previo, algo necesario previo, ¿no? Y eso necesario mm, previo tiene que ver con el análisis personal y con la formación, ¿no? Y mm, seguramente que en el transcurso, como decía acá María Antonieta, tiene que ver también con el espacio de poder pensar la propia clínica en el espacio de la supervisión, ¿no? Que todavía no termino por mi parte de encontrar un buen término para nombrar ese s- dispositivo, porque ni control me cierra, que me sí, parece sí. demasiado persecutorio, ni tampoco supervisión, porque, bueno, pero Demasiado amo, estoy supervisión. demasiado atravesada por este tema. Y después pensaba, ¿no? Trata de preguntarte, Verónica, de tu experiencia en la clínica, que es verdad, todo viene, casi todo viene con diagnóstico, ¿no? Estos diagnósticos de siglas, ¿no? El TEA, el TDAH y la Marincoche. Bueno, eso me parece que es un signo muy de la época, querer en la globalización, ¿no? Y esto no escapa, me parece, a los sujetos que llegan, ¿no? Porque también llegan a Mm, sujetos que no trabajamos con niños, llegan también etiquetados, ¿no? Pero justamente llegan, ¿por qué seguimos, como decía Matilde, si todo fuera, digamos, no lográramos ahí, el psicoanálisis hubiera desaparecido, pero resulta que justamente llegan por la impotencia y la falla mm, raíz de tanto del discurso del amo como del discurso capitalista. Es ahí Ujú. donde mm, el capitalista falla, ¿no? Y desespera a los padres, o desespera a un sujeto, angustia, ¿no? Que no pueden encontrar ni en la medicina, ni en la esoterismo, ni en ¿no? La respuesta. Bueno, me parece que el psicoanálisis tiene la oportunidad de hurgar ahí, como decía Lacan, en los basureros de la ciencia, ¿no? Entonces, pero me parece que por otro lado, no sé, el diagnóstico, esos diagnósticos de TEA me parecen bien interesantes porque eh, eh, le dan inclusive a los padres, no sé si te ha pasado, Verónica, yo tengo algunas experiencias eh, con padres, con hijos con TEA, que les permite hacer lazo social, porque como hay grupos mm, sí, hay conferencias todo sí, el sí, tiempo, sí, la sí, oferta sí. capitalista, ¿no? Entonces ahí encuentran, ¿no? En ese. Entonces, bueno, esas son una serie de cosas que fui pensando en relación a tan rica exposición de ambas, ¿no? Me gustó mucho. Gracias. Bueno, gracias Gladys. Sí, coincido en lo que vos decís, les da a los padres como una posibilidad de algo y también en muchos casos les da a los padres un lugar donde, un significante, donde, bueno, que les da tranquilidad, ¿no? Ya no es bueno, mi hijo es TEA, entonces ya ahí se quedan ahí, bueno, creo que el psicoanálisis trabaja, por eso decía, contrapunto de eso, que no es fácil. Y sí coincido con vos que tiene mucho que ver con esta homogeneización de los goces, ¿no? Del discurso capitalista. Ujú. Sí coincido mucho en eso. Bueno, gracias Gladys por tus aportes. No sé si contesté más o menos lo que me consultaba. Me encantó Gladys la escena que has traído, o sea, el aporte de poder pensar en las dos figuras, el malabarista y el equilibrista, algo del objeto A.
Sí, yo muy bueno ese pensaba aporte. cuando lo he dicho, Gladys, es pensando en los objetos parciales, Bueno, Ujú. porque en la Sí, sí, clínica de niños hay esa cuestión, ¿no? sí, sí. los Bueno, hay que antecedentes. recordar un comentario breve, que el mismo Sí. Lacan decía pues que él había construido el objeto A partir de los objetos parciales, Sí. Claro, de la noción de objeto parcial. claro. Bueno, adelante, Pepa. Bueno, muchas gracias a las dos, a Verónica y a Matilde. Me ha encantado de oíros y de bien cómo habéis llevado las dificultades o algunas de las dificultades que suele tener el análisis con niños, sobre todo por eso de tener que estar acompañado siempre de los padres, esta figura de los padres Mm, que son fundamentales, pero que a veces también son como fundamentales como grandes obstáculos para la cura de los propios niños. Y me estoy mm, refiriendo a muchos padres que una vez que los niños empiezan a evolucionar, los sacan de la consulta Mm, porque los niños se mm, vuelven autónomos, sí, se vuelven mm, independientes, empiezan a decir, empiezan a criticar y entonces los padres ya no lo soportan. A mí esta sí, situación sí. me produce casi una división a nivel de mi personalidad, porque por una parte quiero retener al niño, pero para retener al niño en consulta tengo como que hacer un juego, no del todo ético y Mm. del todo bueno, con los padres. Yo no sé cómo veis vosotros este problema, Un pero malabarismo tenés que un hacer, como malabarismo, sí, decía sí. eso es un Matilde. verdadero Un juego. malabarismo, ¿no? El tratar con esta omnipotencia, con este yo le digo. Luego hay muchos niños que están Mm, tan alienados que no tienen ni una mínima membrana de separación entre lo que son ellos y lo que son sus padres. Y ya me refiero a niños mayorcitos, que si son niños pequeños, pues es como más normal, pero niñas y niños de 12 o 13 años que tienen ahí, parecen vasos comunicantes. O sea, lo que mm, uno dice lo sabe el otro, lo que el otro sabe se lo dice al uno, es algo que realmente resulta como muy difícil, o a mí al menos me resulta muy difícil de manejar en la sí. consulta, ¿no? Esta Por eso, Pepa, por evolución, suerte existe el psicoanálisis ¿sí? y Muy seguirá versátil y existiendo. puede dar un poco Sí, para todos, ¿no? sí, Pero sí, sí que sí. me resulta bastante complicada la situación donde cuando Mm, el niño mejora, los padres dicen, no, no, ya alivió ya los síntomas, ya no es tan desobediente, mm, cuando justamente era muchas veces un signo de la propia salud mental de un niño que fuera desobediente. Pero mm, claro, a ver qué padre soporta que el niño sea desobediente o que se vuelva incluso más crítico y lo mismo de desobediente cuando está en una situación analítica. Por lo demás, mm. estoy totalmente de acuerdo con lo que se lleva dicho. Gracias. Bueno, gracias, gracias, Pepa, por tus comentarios. Sí, es muy difícil el trabajo con los padres. No es imposible si hay un deseo sostenido. Y creo que lo que decía de poder pensar la dirección de la cura, qué lugar, cómo vamos haciendo esas maniobras, cómo vamos atravesando esa cuerda para no caernos y si nos caemos, cómo volvemos por esa cuerda, es importante. No, porque si no, nos quedamos en esto que es difícil, entonces, bueno, no, más fácil, hagamos pasar a un adulto. Y no se trata de eso, ¿no? Y quiero añadir también otro problema que yo no sé si lo habéis notado. Yo llevo trabajando con niños bastantes años Sí. y a veces los padres como que se ponen, o sobre todo las madres, se ponen como celosas de que tú puedas alcanzar algunas cosas que dice, yo no lo alcancé. Y entonces entramos en una relación también como de mucha ambivalencia ahí, ¿no? Sí, para eso está ese semblante dúctil, para Sí, estirarse y deformarse, pero sin que se quiebre. Para eso Y el está, sí. malabarismo también. Y sí. el malabarismo. Por eso me ha encantado lo de lanzar bolas al aire y cogerlas todas las que puedas, no todas, porque algunas se caen. Ujú, ujú, Bueno, así era es. eso solo. Y es Gracias. la condición, parece, ¿no? de este oficio, de la función analista, que algunas bolas se caigan. No en el psicoanálisis con niños, ¿no? En el trabajo analítico. Ok, Bueno, gracias, Pepa. Nada, bueno. a vosotras. Aprovecho de saludar a María Jesús Zavalo. Hola, María Jesús. Ah, Este, Constanza, otra María, María Constanza, El Valle.
Así es. Bueno, muchas gracias, Verónica, Matilde, creo que han ido, y a los distintos que han ido participando, han ido aportando desde ahí. Em, bueno, creo que ya lo han referido, pero lo vuelvo a traer. Eh, a mí esto, ¿no? De perder el equilibrio, lo del equilibrista, me ha resonado, me ha parecido interesante por un punto que, bueno, ¿no? Hay algo que ya dijo Gladys y Sebastián, por un lado, por el de la connotación de la cuerda, ¿no? De sostener la cuerda eh, del analista, y por el otro, del sentimiento de riesgo absoluto, ¿no? De arriesgarse en cada encuentro, en cada acto. Y de algún modo me parece interesante, Verónica, que vos lo traes a partir también del comentario que le hace a Pedro Pablo, que no es únicamente en la práctica eh, del dispositivo, sino en los espacios de enseñanza. Bueno, me ha gustado esa vertiente y comparto, creo, Matilde, vos lo has traído, lo has dicho, ¿no? Que muchos de estos puntos que han dialogado, no solamente para pensarlo en niños, ¿no? En todo sujeto. Este aspecto, ¿no? De disposición o de instrumento, creo que vos has traído lo de la psicosis, creo que no uno lo piensa desde ahí, o hasta incluso el tema de los padres, por lo menos en mi caso, eh, los adolescentes, hay, ¿no? Muchos de los familiares que también, en muchos de los casos que trabajo, que aparecen, circulan, y incluso, ¿no? En pacientes adultos que por distintas problemáticas, o algunos en la psicosis, o en algunas situaciones graves, en donde también está, entonces hay que, ¿no? Hay que ah, vérsela y trabajar con esto. Entonces me había parecido que te agradezco ese punto que traes, porque sí es así. Te quería preguntar, Verónica, en un momento, no he tomado bien nota, pero vos has hecho ahí como una distinción que me gustaría si nos podés comentar un poco más, porque vos la has acentuado. A ver, a qué te referías? Creo que una parte de sí. Psicoanálisis con niños, acentuando el con, ¿sí? Analista de niños, acentuando el de. Eh, bueno, si quieres compartirnos algo más de por qué ha hecho como esa distinción y ese acento en torno Sí, a esta distinción. Gracias. bien. Sí, era distinción que yo lo ponía en esta gramática, pero porque me parece que esa distinción hace a una posición dentro del dispositivo en esta clínica. El psicoanálisis es con el niño, con ese sujeto, dar, alojar al niño. eh, Psicoanálisis con niño, analista, digamos, en ese psicoanálisis con niño están todos estos malabarismos, todas estas bolas, ¿no? En ese psicoanálisis con niños, pues, que forman parte de este dispositivo, ¿no? La escuela, el discurso médico, el trabajo con los padres, pero no extraviarse que en ese dispositivo donde están todas estas bolas y estos malabarismos, lo que se sostiene, a quien se aloja principalmente es al niño. Y por eso decía analista de niños, ¿no? Psicoanálisis con niños hace referencia a un dispositivo, a un trabajo específico, pero analista del niño hace referencia a una posición donde, bueno, el centro es eso, el sujeto niño, ese es el centro de nuestras intervenciones, de nuestro trabajo, y el deseo está apuntado ahí, ¿no? El deseo del analista, Y ese apuntando al sujeto. singular, ¿no? Antonieta está Sí, haciendo sí, sí. señales allá. Ah, Perdón, el- Verónica, pero Sí, sí, creo que sí. Antonieta tiene la mano levantada después, pero que quería comentar algo. sí, sí, porque cuando se hizo la Perdón, Dolores. diferencia, Verónica, se hizo Sí, porque el psicoanálisis de niños en la historia del movimiento psicoanalítico implicaba una sí. especialización. Entonces estaba Mm, la formación de los adultos, de clínica de los adultos, y la de niños. Entonces el D estaba marcado como una especialidad en todas las formaciones en Nueva York, en Buenos Aires, en todas partes, en Inglaterra. Pero mm, entonces en ese momento, cuando empezó, entonces los Lefort decían que el psicoanálisis, cuando trabajamos con la infancia, era un sujeto a tiempo completo, era un sujeto. sí.
De O pleno sea, derecho, así lo dicen los de en Ford. pleno derecho, exacto. Entonces, Sí. el D era para marcar la especialidad, o sea, los psicoanalistas en Mm, formación, que cuando querían trabajar con niños tenían que hacer una especialidad. ¿Y cuáles eran las materias? Neurología, desarrollo, biología y no sé qué Ujú. cosas, no sé qué cosas, sí, sí. psicomotricidad. Ay, ¿Entiendes? Entonces eso fue la diferencia. El otro punto que es clave en el trabajo con los niños es el terminar, el fin de ese análisis. mm, Mm, Del sí, sí, inicio sabemos mucho, pero el sí, fin sí, de un análisis con niños, eso no quiere decir que se haya terminado el análisis, pero ese punto donde tú dices ese punto donde el niño o la niña un nudo entre el padre, entre los padres, sí. el niño y el analista, que dice hasta aquí. Y yo tengo Mm, la experiencia de que después de muchos años han venido al análisis de adultos. Y sí, entonces yo mm, también, yo también. yo me también, yo impresiona también. ese punto donde quedó ese análisis cuando era niño y cómo viene otra vez a preguntarse por el Sí, análisis. Eso me sí. parece genial. Sí, fines Sí. parciales le podemos decir, ¿no? Y sí, quizás sería marcar con esa gramática que no hay especidad, digamos, de una clínica y que y estudiamos y trabajamos y hacemos el postítulo, el posgrado. No se trata de eso, por eso decía, es el deseo del analista. Bueno, que trabaja con niños por una serie de cuestiones que seguramente estará trabajado en su análisis, pero no hay una especialidad. Por eso decía con niños, pero analista, psicoanálisis con niños, obvio, pero analista del niño para no perderse en ese dispositivo Sí. que apunta a la singularidad del niño. Mm. Bueno, yo tenía reservada la palabra, pero lo voy a intervenir después para darle la palabra a Dulos. Sí, bueno, realmente una actividad hoy muy interesante. Antes de entrar en lo que quería decir, me ha gustado mucho lo que acaba de decir María Antonieta, Sí. cuando habla, para pensar, la cuestión del nudo. La cuestión del Mm, nudo entre padres, el niño, la niña y el analista. A mí- Sí. Esto, bueno, habría que ver, ¿eh? Pero El quería síntoma por decir el, porque, sí. y el síntoma por el que vino el niño. Exacto, mm. exacto. Sí. Pero es que ya me hace realmente querer trabajar esto, a ver cómo enfocarlo, ¿no? Gracias. No, quería decir que realmente me ha interesado cómo has empezado realmente tu, Vanessa, cómo has Ujú. empezado, Verónica, cómo empezaste tu charla. Por la cuestión esta Mm, del teatro de esta frase que me parece que mm. realmente abre esta cuestión de no a riesgo de no perder el equilibrio o de perder el equilibrio, ¿no? O de animarse a perderlo de vez en Exacto, cuando. pero es que abre un campo semántico que, por Mm, lo que habéis dicho, ¿no? Que me parece entre la cuestión de malabarismo, etcétera, tantas cosas alrededor de esta cuestión. Y yo recupero un significante que tú has dicho mucho, que es el borde, mm, bordear, porque me bordear. parece que ahí bordear también implica la cuestión del decir entre el Sí. Mm, niño y el analista. Es lo que se sí, sí, dice, los dichos, pero lo que no se dice, lo que se escucha. Y cómo sí, la letra sí, en esta cuestión bordea, por tanto, me ha parecido tu inicio que realmente lleva a mucha elaboración, ¿no? En esta cuestión mm, del borde, porque estamos bordeando siempre lo real, ¿no? Y sí, sí, Ujú. cómo, sí, cómo, eso sí. cómo opera con los niños. Mm, Y otra cuestión es el encuentro. Cuando tú decías el encuentro, que es otra cuestión que me parece realmente clave, que es la cuestión y la contingencia, que habría que ver. sí, A mí esta cuestión de la Sí. contingencia, ¿no? Por sí, sí, ejemplo, sí, yo me acuerdo que un día me asusté porque cuando tenía niños en la consulta, un día un niño que era del Nepal, que sí, sí, con su madre lo había adoptado
y entró tan violentamente en la consulta que empezó y entonces, pero otro día se escapó. Y se escapó por la Sí, sí, calle sí. Balmes a las 6 de la tarde, una de las Ay, calles de Barcelona. Entonces yo seguí y fue un momento bastante, para mí, problemático. Después, con el trabajo con la madre y tal, se sí, suavizó. sí. Pero bien, entonces la cuestión del encuentro o la contingencia que habláis con los padres. Mm, No sé qué es más difícil, pero tal como lo planteáis, y también con Matilde realmente ha sido muy interesante, a ver, esta cuestión de la contingencia, lo que llevan los padres, aparte del niño en la consulta y el analista, pero esta cuestión de los padres, porque me parece, no sé si es contradictorio, pero me parece que los padres incorporan muy bien la cuestión del discurso médico, sí, pero lo incorporan como discurso común. Y a Sí. veces olvidamos el discurso común, que Colette en algún momento habla, porque los padres enseguida no se atreven a hablar con una cierta contundencia, ¿no?, de lo que sí, pasa en sí. el niño. En cambio, si es un problema grave de enfermedad física, etcétera, no, es el médico y tal. Y en cambio, en este plan, en este aspecto, siempre se atreven y tal. Por tanto, la pregunta es, no sé si la pregunta es pertinente. Este encuentro, ¿cuál es el que veis más difícil? El que veis más difícil, si se puede decir así, porque es un nudo, como hemos dicho. No sé decirte cuál es el que veo más difícil. Sí sé decirte que es el al que apunto y con el que, bueno, esto que hablamos de la ética del deseo y también de la ética del goce, a donde apunta mi deseo en el trabajo con los niños. A riesgo de poner ese cuerpo, a riesgo de todas estas situaciones que, si alguna vez no tan así, pero sí me han ocurrido. Entonces, no sé cuál será el más difícil, pero sí el que elijo, el que sigo eligiendo a pesar de la pérdida de equilibrio, es el trabajo con el niño. Hay algo ahí en el trabajo con el niño que se produce ahí, bueno, en la clínica, en las cuatro paredes de un consultorio que yo sigo eligiendo y que a pesar de esta dificultad del trabajo, no es que la dificultad del trabajo con el niño no esté, claro que está, y bueno, por eso muchas veces vamos a supervisión, qué hacemos, cómo lo hacemos, por dónde Ujú. vamos, pero yo la elijo a esa, yo como analista. Es que ¿Puedo desde hablar Matilde, después? ¿Puedo sí, hablar un poco? un, Sí. un Sí. momento, desde que tú, Matilde, hace tiempo lo planteaste, me parece que realmente cada vez más oyendo esto, que realmente el trabajo con los padres implica una cuestión difícil. Sí, Sí, yo lo he planteado que era difícil, pero no imposible. claro, es lo ¿Eh? que O dije. Sí, sea, sí, es lo a que ver, dije. No es es imposible. difícil porque tienes que hacer muchas maniobras también. Quiero decir que también tienes, es algo que ha dicho también Verónica, muy sutil, que de repente tienes que ver si el padre se pone a rivalizar contigo o la madre Mm, en relación especular, cómo saltarte, ¿no? Dentro Que decía de Pepa, de no caer sí, 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 en esas... Yo creo que lo difícil es eso, pero también apostamos por tratar al niño, como ha dicho también Verónica. claro. Somos la psicoanalista, pues somos mujeres, Sí, del sí, niño, no de los padres. Por eso yo intento un poco que se diferencie eso, también los padres puedan diferenciar eso, ¿no? sí, Porque hay veces que quieren ocupar la hora del niño. Entonces yo les digo, bueno, cuando acabe me pueden decir algún comentario o si no sí, tenemos sí, otra entrevista. Pero sí que hay ahí algo que nosotros tenemos que maniobrar más quizás que con un adulto. sí, Yo lo sí. pienso porque trabajo Hay con padres, adultos yo sí, sí, también, también. ¿no? hay No es padres muy sencillo. invasivos, sí, sí, hay padres muy invasivos, pero también creo que ocurre al revés, Dolores, así como es difícil, y hemos dicho que no es imposible, es muy gratificante para un analista que trabaja con niños
ver que algo en esos encuentros con padre ha empezado a abrirse, a aparecer, cuando empiezan Sí, a, bueno, a preguntarse, a ponerse en otra posición, Muy también mira, bien, el por ser padre, ejemplo, porque muy si no lo vamos bien, a sí, poner en un sí, lugar que todos son sí, iguales, no, sí, también yo el ser quería padre darle un muy ejemplo gratificante. también a muy bien, Dolores, me de parece. que en el espacio familiar, que siempre es muy cerrado, que no hay un tratamiento, Mm, que es un fuera de la cura, fuera mm. de los muros, que se dice, también es muy interesante el momento en que el padre o la madre se hace una pregunta. Sí, eso En es cómo muy qué tengo interesante. yo que ver en el comportamiento del niño. Sí, sí, Solo y que abrir también esa hay eso. pregunta se abre un mundo que para nosotros ya es, a veces nuestro trabajo no es que queramos, como le No, dices no. por ahí, curar, ¿no? Ni Sí, el sí. furor de curar, pero solo ese momento en el que puede ponerse en otra posición la madre o el padre, Claro, sí, sí, es importante. hace un Tiene cambio efectos, ahí, hace Matilde, un cambio tiene efectos Tiene eso. y un Sí, efecto. sí, Yo sí, pienso que eso es importante. No sí, busquemos demasiadas cosas sí, sí, tampoco, sí, sino pero las posibles que sí, podamos sí, y manejar también. tampoco las generalizaciones, porque si no ponemos a todos los padres, los Sí, demonizamos y que sino que fíjese, hay esto. Luego, pasa esto también. sí, una cuestión que quería decir del fin de análisis, porque María Mm, Antonieta Toni, ¿no? Ha dicho algo que, por ejemplo, yo presenté un caso en Venecia, que estaba también Pedro Pablo y Dulós, y una de las preguntas que me dijeron, porque es un chico que estuvo 3 años, desde los 10 hasta los 13, y me plantearon, ¿es final de análisis? Yo dije, es el mm, final de una pregunta suya. mm, ¿Qué quise mm. decir con eso? Que él venía con una pregunta. ¿Por qué tenía esa adicción a ver cómo se montaban las bombas o cómo construir bombas? Sí, recuerdo Y yo ese le caso que puse lo el presentaste. significante bomba, que es aquella que presenté en Rimna también. Sí, sí, Y y un pedazo de entonces, análisis, dijiste vos. Me parece re exacto, un pedazo importante. de análisis es. Un Puede pedazo de ser análisis. que en niños él ya estaba tranquilo y relajado y no quería, ya tengo bastante. Pues entonces con eso él había podido responder en ese trayecto a su pregunta. Ese es un caso, ¿eh? No os lo digo que Listo. lo Sí, listo. generalizamos, Y pero que en cada caso habrá ese momento final que puede ser de una manera que, como decía Tony, luego puede venir de adultos, que hemos tenido varios casos, que hemos tenido Y, niños o Eric, adolescentes y después han venido de adultos. Pero y Eric qué bueno, Loran, bueno. Eric Loran tiene aquel caso que es encantador de una niñita que sí, la tuvo en Sí, análisis. Al sí. final la niña dice, bueno, no te voy a ver más porque quiero ir con mi amigo, con mi Sí, amiguito. exacto. sí, 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 sí. Sí, Yo por eso también, que cada uno sí, tendrá Y un el- final que ellos mismos escogen, ¿no? Pero que no es el bueno, final que nosotros consideramos de un adulto, ¿no? sí. Por eso es que Eh, interesante, Matilde, también dejar abierto ese espacio, dar esa Por eso, posibilidad, ¿no? Bueno, que el niño puede volver muchas veces, como vos decís, bien, resuelve eso, sigue esto abierto cuando quieras. A mí me pasa que hay muchos niños que tocan el portero nada más para que yo baje y les dé un abrazo, me cuentan algo de ellos. Bueno, dejar abierta esa posibilidad bueno, sí, para otro bueno, momento. si Y me muchos vuelven a permite, la puede haber adolescencia. algo más allá o no más allá, por ¿no? favor, Sí, sí. por favor. Sí, Estas damas, estas tres podemos damas, seguir, ¿eh? estas tres damas son muy peligrosas cuando se ponen a hablar juntas. Mire, fíjense, hay un punto, bueno, que eh, ahorita Antonieta y Verónica lo tocaron un poco, creo que Matilde también, es lo de cuándo está terminado un trabajo niño. Mm, Lo he hablado un poco en privado con Jorge Escobar. Y recuerdo de un evento que había en Barcelona, María Jesús todavía está aquí, sí, María Jesús, que María Jesús estaba presente. Y bueno, recuerdo pues en una intervención pues que yo hice que resultó polémica como a menudo ocurre, pero bueno, recuerdo que hubo un analista pues que, un muchacho del patio pues, que él habló, no, pues de un caso, de un análisis con niños, un análisis terminado. Yo no le quise, mm. yo no le quise echar más leña al fuego. Y dije, bueno, ¿qué hablas tú? Un
análisis con niños terminados, porque lo hablaba así como un final de análisis. ¿Sabes qué es lo que era eso? Bueno, en fin, pero otro punto que quiero ilustrar de nuevo es lo de la intervención de los padres. Yo veo pocos niños, pues, pero cuando me traen una condición que yo de inmediato pongo es, yo tengo que ver o al papá o a la mamá regularmente, a veces a los dos, si no, no lo puedo. Porque Sí. es muy evidente que el niño está demasiado influenciado por, bueno, por todo lo que le rodea, pero especialmente por la dinámica de los padres. Entonces, yo no voy a matarme, no voy a matarme estrellándome con una realidad tratando de cambiar al niño cuando todo le viene de allá. Bueno, lo ilustro un poco con un caso de una niñita que vi como cerca de un año. Ya no la veo porque le queda lejísimo. Eh, em, pero la estuve viendo y me lo recordó lo que decía Matilde de los juegos y Verónica de los juegos. La niñita, en lo que yo pude aquí improvisar para que ella jugara, ella, bueno, se iba por todo el apartamento. Menos mal que no es muy grande porque las energías mías ya no son muchas. Pero es muy interesante porque en los distintos lugares yo observé que ella hacía un orificio. ¿Un qué? Discúlpame, se me fue? Un huequito. Se te ha ido la luz. Ah, Y el bien, huequito bien. trataba de llenarlo, un orificio. ¿Ve? Y eso se correspondía con un vacío que ella tenía en la vida, por una cuestión circunstancial Sí, sí, sí. Sí. de una cierta ausencia materna. ¿Eh? Entonces, bueno, eso dio pues en pie pues para un trabajo fantástico, no para un final de análisis, como decía este brillante colega, pero para un trabajo y para orientar a los padres, ¿ve? En lo que estaba pasando. Bueno, la niñita, muy interesante, ya yo no la veo, la está viendo pues una chica muy sensible, pero que no es psicoanalista. Es muy interesante, pero yo ahora veo sistemáticamente, veo el padre, porque el padre quiso continuar conmigo. ¿Ve? Y Mm, entonces el padre ahora, él tiene una posición más firme, ¿ve? Porque parte de la problemática de la niñita era una posición, bueno, como le pasaba pues al papá de Juanito, pues una posición un poco frágil, un poco débil. En la medida en que el padre ha podido trabajar sus propias cosas, el padre tiene una posición más firme y la niñita por allá ha hecho más reparo. Pero muy interesante, y con esto termino la intervención. La niñita, bueno, ha avanzado en cuestiones escolares en la casa, hacer las tareas, y acostarse temprano, lavarse los dientes, etcétera, una serie de cosas, pero sigue teniendo ciertas pesadillas, ciertos problemas. Pero muy interesante, el padre dice, no, es que ella va a necesitar después volver al análisis. mm, Mm. Eh, interesante. el padre se da cuenta, el trabajo que está haciendo con la psicóloga es muy bueno, está bien, pero eso tiene límite porque es una cosa más profunda. Bueno, Está bien. esos Una dos cosita puntos. más que agrego, Pedro Sí, Pablo, me permitís, a esto que vos decís, coincido en esto, que se explicita en el inicio ese trabajo con los padres. Yo siempre les digo eso. Sí, para calmar un poco la ansiedad, les digo, en un primer momento va a ser el niño porque necesito que se establezca la transferencia. Y ocurre mucho que, bueno, cuando se llama al niño de esa semana, por cuestión de costos, no, digamos, difícil las dos sesiones juntas. Pero sí, yo siempre les digo que de acuerdo a cómo vaya, que no tengo la bola mágica, que no sé cómo va a ir, que eso me lo va a ir diciendo el niño ahí en análisis, pero que sí le van a ser convocados y muchas veces les digo esto, no se asusten, van a ser convocados a veces los dos, a veces uno, a veces otro, según cómo vaya la dirección, digamos, como lo que vaya apareciendo con claro. este niño. Claro, Sí, a sí, veces sí. también hay una problemática económica porque es difícil Claro, sí, 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 por pagar, eso. pues, Por eso en el 6 primer sesiones a la momento semana. solamente con el niño para que se establezca la transferencia. Siempre les digo, paciencia. Primero con el niño y después bueno, ya voy, Ok. se va viendo. Mm. Bueno, otras intervenciones. Ok, bueno, entonces, bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Verónica, muchísimas gracias, Matilde, pues por esa dinámica de esa interlocución, pues que ha estado fantástica. Muchas gracias a todos, pues.
Muchas Bueno, gracias a vos, gracias. Pedro Pablo. A Gracias, Pedro Bueno, Pablo, Matilde. gracias Verónica y a Matilde. todos. A todas las Buenas intervenciones. noches. Hasta pronto. Gracias. Hasta la Nos próxima. vemos, Gracias. Dios. nos vemos prontito. Gracias, Rosario, por recordarme la grabación, mon Dieu. Perfecto. Estaré atenta. Bueno, chao, compañera de foro, Pepa y Rosario. Sí, bienvenido. Ah, mi querida ex compañera de foro Dulos. Bueno, continuamos. Pero Seguimos claro, estando seguimos, todos. claro, la transferencia de trabajo Chao. eso es externo, pues, a los Sí. foros. Bueno, Gracias, chao, pues. Dolores. Chao.